En el corazón de Madrid, la noche se despliega húmeda y fría bajo el resplandor azulado de los neones. Entre el ir y venir de extraños, una joven lucha contra el nudo en la garganta mientras su mundo se desmorona en silencio frente a una máquina que le dice «no». La desesperación se adueña de cada rincón de su ser. La vergüenza la ahoga y la idea de volver con las manos vacías es un vacío que no puede soportar. Pero en la indiferencia de la ciudad, alguien observa. Un gesto mínimo, casi invisible, está a punto de cambiar todo, de recordarle que en el lugar más inesperado puede brotar la luz más necesaria. Claudia Jiménez Ruiz, con apenas 21 años, sentía el peso de décadas sobre sus hombros delgados. El aire nocturno de la calle de la Luz olía a lluvia reciente y a humo de escapes, una mezcla que se le antojaba el perfume oficial de la desesperanza. Cada paso que daba resonaba contra el asfalto mojado, un eco de su propia fatiga. Llevaba el cabello castaño recogido en un rabo de caballo tan apretado que le tiraba de la piel de las sienes, pero el dolor físico era un mero distractor frente al nudo de angustia que llevaba anudado en el estómago desde que los médicos habían pronunciado el nombre de aquella enfermedad. Su abuela, la mujer que había convertido el pan con aceite en un banquete y las historias antes de dormir en un refugio, yacía en una cama improvisada en el salón, y su respiración se había vuelto un hilillo frágil, un sonido que atormentaba a Claudia incluso en medio del bullicio madrileño. Apretó contra su pecho el bolso de tela desgastada, dentro del cual llevaba una cartera casi vacía y la tarjeta de débito que era su único talismán, su frágil puente hacia la solución. La farmacia San Rafael brillaba como un faro artificial al final de la manzana. Sus luces fluorescentes se derramaban sobre la acera en rectángulos de luz blanca y fría. Desde fuera podía ver las siluetas de las personas moviéndose entre los pasillos, vidas ajenas con sus propias urgencias menores, sus dolores de cabeza, sus resfriados, sus pequeñas tragedias domésticas. Para ellos, la farmacia era un lugar de paso. Para Claudia, era el escenario de su último acto de fe. Empujó la puerta de vidrio y una campanilla metálica anunció su entrada. El interior era un mundo de orden clínico. Estanterías altas, repletas de cajas de medicamentos, con nombres impronunciables. El olor a alcohol y a limpio, el zumbido bajo de los fluorescentes. Se dirigió directamente al mostrador, evitando mirar a los demás clientes. Una señora mayor hojeaba un catálogo de vitaminas. Un hombre con un traje de negocios hablaba por teléfono con voz impaciente. Claudia se colocó al final de la corta fila, sintiendo cómo el sudor le enfriaba las palmas de las manos. Rezó en silencio, una letanía muda dirigida a ningún dios en particular, solo a la posibilidad remota de que la cifra que recordaba de su cuenta bancaria fuera la correcta. Cuando llegó su turno, la farmacéutica, una mujer de mediana edad con gafas y una expresión profesionalmente neutra, alzó la mirada. «Dígame». «Necesito el tratamiento para la señora Ruiz», dijo Claudia, y su voz sonó más firme de lo que esperaba. «El que dejaron reservado». La mujer asintió y fue a buscar una caja rectangular, larga y delgada, que colocó sobre el mostrador con un suave clic. Claudia la miró fijamente. Aquel objeto insignificante, aquel plástico y papel, contenía el aliento de su abuela, la posibilidad de más mañanas, de más historias. La farmacéutica pasó el código de barras por el lector. La máquina emitió un pitido seco que resonó como un disparo en el silencio de la cabeza de Claudia. «Son 87,50 €. Claudia asintió, con los dedos temblorosos, sacó la tarjeta. Era una extensión de plástico descolorido de su propia vida, de sus horas interminables de camarera en un bar de mala muerte, de cada plato que fregó, de cada sonrisa forzada para conseguir una propina. La deslizó en el datáfono. Contuvo la respiración.
La pantalla del terminal parpadeó en un silencio eterno. Luego, una luz roja se encendió y un mensaje frío y genérico apareció. Transacción denegada. El mundo se contrajo hasta reducirse a esas dos palabras. El zumbido de los fluorescentes se convirtió en un rugido ensordecedor. Claudia sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. No puede ser, murmuró, más para sí misma que para la farmacéutica. Pruebe otra vez, por favor. Su voz era apenas un hilo de voz, una súplica ahogada por la vergüenza que ya comenzaba a inundarla, caliente y abrasadora. La farmacéutica, con una paciencia que a Claudia le pareció condescendiente, repitió el proceso. Deslizó la tarjeta de nuevo. Esperaron. El resultado fue idéntico. La luz roja, el mensaje implacable. Lo siento, cariño, no hay fondos. La mujer evitaba su mirada ahora, concentrándose en el teclado como si el acto de no verla pudiera mitigar la humillación. Claudia sintió como todas las miradas de la farmacia se clavaban en su nuca. La señora de las vitaminas, el hombre del traje, incluso un joven que esperaba detrás de ella, quieto y observador. Le ardía la cara. Las lágrimas, mezcla de rabia y de una impotencia devastadora, le nublaron la visión. ¿Cómo era posible? Había calculado todo al céntimo. El alquiler, la luz, la compra escueta de la semana. Pero se había olvidado de la comisión del banco, una pequeña tasa que siempre la pillaba desprevenida. Un error estúpido, insignificante, que ahora se interponía entre su abuela y la posibilidad de vivir. «Guárdelo, por favor», logró articular con una voz que no reconocía como propia, áspera y quebrada. «Yo vuelvo luego». Era una mentira tan evidente como su desesperación. No volvería. No había más dinero. No había más opciones. Con la cabeza gacha, como si llevara una losa invisible sobre los hombros, dio media vuelta y abandonó la fila. Cada paso hacia la puerta era un suplicio. Sentía el peso de la compasión ajena, de la lástima, y era aún más doloroso que el desprecio. No quería compasión, quería el medicamento, quería salvar a la única persona que le quedaba. La campanilla de la puerta sonó de nuevo, esta vez como un tañido fúnebre. Al salir a la noche, el aire frío le golpeó el rostro, secando las lágrimas que por fin se habían atrevido a escapar. Se apoyó contra la pared de ladrillo frío de la farmacia, jadeando, sintiendo que el vacío en su estómago se expandía hasta devorarla por completo. ¿Qué le diría a su abuela? ¿Cómo podría mirarla a los ojos y decirle que no había podido conseguirlo, que un pedazo de plástico y un número en una pantalla habían sido más poderosos que su amor, que su necesidad? Cerró los ojos, derrotada. La ciudad, con sus neones y su ruido, seguía su curso implacable, indiferente a su pequeño drama desgarrador. Lo que Claudia no podía ver desde su rincón de desolación era la escena que se desarrollaba en el interior. Héctor Mendoza López, de 30 años, había presenciado todo el incidente desde su lugar en la fila. No era un hombre de gestos amplios o de palabras fáciles. Su profesión, auditor en una firma cercana, le había enseñado a observar los detalles, a leer entre líneas de números y de actitudes. Había visto la tensión en los hombros de la joven al entrar, la esperanza frágil en sus ojos cuando mencionó el nombre de la señora Ruiz, el derrumbe instantáneo y absoluto cuando la máquina escupió su veredicto en rojo. No era solo la vergüenza de un rechazo lo que había cruzado su rostro, sino el pánico genuino de quien ha llegado al final de su cuerda. Mientras Claudia salía derrotada, Héctor se acercó al mostrador con una calma que contrastaba con el torbellino de emociones que acababa de presenciar. La farmacéutica iba a guardar el medicamento con un suspiro de resignación profesional. «Disculpe», dijo Héctor, su voz serena y baja. «¿Podría cargarme eso, por favor?» La mujer lo miró, sorprendida.
¿El tratamiento de la señora Ruiz? Sí, exacto. Sin hacer más preguntas, la farmacéutica pasó de nuevo la caja por el escáner. Héctor sacó su propia cartera, de cuero negro y gastado, y extrajo un billete de 100 euros. El gesto fue rápido, eficiente, deliberadamente discreto. No era un acto de caridad para ser exhibido, sino una respuesta instintiva a una necesidad evidente. Un circuito que se cerraba, un fallo del sistema que él podía enmendar en ese momento, con eso, sin más testigos que la propia cajera, que ahora lo miraba con una curiosidad nueva. ¿Necesita factura?, preguntó ella, mientras le daba el cambio. No es necesario, respondió él, con una leve sonrisa que no llegaba a sus ojos verdes, claros y penetrantes. Recogió la bolsa de plástico con el logo de la farmacia, un peso insignificante en su mano que sabía que era un peso abrumador para la joven de afuera. No lo hizo por gratitud esperada, ni por el impulso de ser un héroe. Lo hizo porque había reconocido en los ojos de Claudia el mismo destello de desesperanza que había visto en los de su propia madre años atrás, en circunstancias diferentes pero igual de crueles. Era una deuda con el pasado, un acto de fe en la cadena invisible de la bondad. Salió a la calle y la vio inmediatamente, encogida contra la pared, un espectro de sí misma bajo la luz azulada de un neón. Su espalda delgada se estremecía levemente. Héctor respiró hondo. No era hombre de grandes discursos ni de intervenciones dramáticas. Su generosidad era silenciosa, casi tímida, pero de una convicción férrea. Caminó hacia ella, sus pasos firmes sobre el asfalto mojado. Se detuvo a su lado, lo suficientemente cerca para ser escuchado, lo suficientemente lejos para no invadir su espacio vulnerable. Claudia sintió una presencia a su lado y alzó la mirada, esperando encontrar a algún transeúnte molesto o a la farmacéutica con alguna solución burocrática inútil. En su lugar se encontró con un hombre alto, de semblante serio, pero con unos ojos verdes que no le transmitían lástima, sino una tranquilidad profunda. En su mano extendida hacia ella estaba la bolsa de la farmacia. Su bolsa, el medicamento. La confusión fue tan absoluta que durante un segundo se preguntó si lo había imaginado todo, si el rechazo de la tarjeta había sido una pesadilla y ahora despertaba. Pero la humillación aún le ardía en las mejillas, era real. «Tome», dijo el hombre, Héctor. Su voz era más suave de lo que ella había imaginado, un contraste con su postura firme. «Es para usted». Claudia abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Miró la bolsa, luego su rostro, luego la bolsa de nuevo. Su mano, temblorosa, se alzó por puro instinto, pero se detuvo a mitad del camino, desconfiada. «Yo no entiendo. Mi tarjeta», balbuceó, sintiendo que el mundo había enloquecido. «Está pagado», dijo él, con una simpleza que desarmaba toda complejidad. «No se preocupe». Y entonces, con un gesto que era a la vez firme y gentil, colocó el asa de la bolsa en su mano entumecida. Sus dedos se cerraron alrededor del plástico por puro reflejo, sintiendo la forma rectangular de la caja dentro, tangible, real, milagrosa. La emoción la embargó entonces, una oleada tan poderosa que por un momento le cortó la respiración. No era solo alegría, ni solo alivio. Era algo más profundo, más desconcertante. Era la abrumadora conciencia de que un extraño completo, un hombre cuyo nombre desconocía, había roto la indiferencia del mundo por ella. Había visto su hundimiento y en lugar de apartar la mirada, había tendido la mano en el más absoluto de los anonimatos. Las lágrimas volvieron a asomar, pero esta vez no eran de rabia ni de impotencia. Eran de una gratitud tan vasta que le dolía el pecho. Héctor no se demoró. No esperó gracias, ni explicaciones, ni siquiera una sonrisa. Su misión estaba cumplida.
Antes de que Claudia pudiera articular una palabra, antes de que su cerebro, entumecido por la montaña rusa de emociones, pudiera formular una pregunta, él dijo las únicas palabras que importaban, las únicas que necesitaba decir. «Cuídela mucho», murmuró, con una sinceridad que caló hondo en ella. Y luego, con la misma discreción con la que había actuado, dio media vuelta y se mezcló con el flujo de peatones en la acera, desapareciendo en la noche de Madrid como un fantasma benévolo. Claudia se quedó allí, paralizada, apretando la bolsa contra su pecho como si fuera la cosa más preciada del mundo. Lo era. Observó cómo su figura se alejaba, cómo se fundía con las sombras y las luces hasta dejar de distinguirlo. El ruido de la ciudad volvió a su conciencia de golpe. El claxon de un coche, la risa de un grupo de jóvenes, el rumor lejano de la vida. Pero nada sonaba igual. El frío del aire ya no le parecía hostil, sino refrescante. Las luces de neón ya no eran frías, sino que parpadeaban con una tenue esperanza. Permaneció un largo minuto en la misma posición, dejando que la realidad nueva se asentara. El medicamento estaba en sus manos. Su abuela tendría su oportunidad. Y todo por un acto de bondad pura, desinteresada, de un hombre que no quería nada a cambio. Una semilla de algo inexplicable, una conexión fugaz pero imborrable, había sido plantada en el suelo árido de su desesperación. Con un último temblor, esta vez de alivio, apretó la bolsa con fuerza y emprendió el camino a casa, sintiendo que no solo llevaba un tratamiento vital, sino también la renovada, aunque confusa, fe en la humanidad. Claudia Jiménez Ruiz, de 21 años, caminaba con pasos apresurados por la calle de la Luz, sintiendo el frío del asfalto mojado penetrar las suelas gastadas de sus zapatos. La lluvia reciente había dejado charcos que reflejaban los neones de los comercios, creando un mosaico de colores distorsionados bajo sus pies. Apretaba contra su pecho un bolso de tela desgastado, dentro del cual llevaba una tarjeta de débito que sentía cada vez más insuficiente, más ligera, más inútil. Su abuela, la mujer que había sido su refugio desde que sus padres murieron, yacía en casa con fiebre alta y una tos que sonaba a metal oxidado. El médico había sido claro. Sin ese medicamento específico, su neumonía podría complicarse de forma grave. Cada paso hacia la farmacia San Rafael era una cuenta atrás, un latido más de ansiedad en su corazón. Dentro de la farmacia, la luz fluorescente era cruda, impersonal. Iluminaba cada rincón con una claridad que a Claudia le parecía agresiva, como si quisiera exponer su desesperación. Olía a alcohol y a limpio, un aroma que siempre le había parecido esperanzador, pero que ahora le resultaba opresivo. Las estanterías altas estaban repletas de cajas de medicamentos, cada una con su nombre impronunciable, su precio inalcanzable. Se dirigió directamente al mostrador, donde una fila de 3 personas esperaba. Al final de la cola, un hombre alto, con un traje sencillo pero bien cuidado, hojeaba distraídamente un folleto de prospectos. Claudia no le prestó atención. Su mundo se había reducido al momento en que su tarjeta pasaría por el datáfono. Cuando llegó su turno, sus dedos temblorosos introdujeron la tarjeta en la terminal. El farmacéutico, un hombre de mediana edad con gafas y una expresión neutra, esperó con paciencia. El silencio en ese momento fue absoluto, solo roto por el zumbido de los tubos de luz sobre sus cabezas. Claudia contuvo la respiración, sus ojos fijos en la pequeña pantalla que debía mostrar la palabra «aprobado». Pero en su lugar, parpadeó un frío rechazado. Un pitido agudo, breve, sonó como un disparo en el silencio. La sangre se le heló en las venas. Lo intentó de nuevo,
sus uñas golpeando contra el plástico de la tarjeta, murmurando por favor, como una letanía personal, una súplica a un destino que parecía ensañarse con ella. El resultado fue el mismo. El farmacéutico le devolvió la tarjeta con una leve inclinación de cabeza, un gesto que pretendía ser educado, pero que a Claudia le pareció un juicio sumario. «Lo siento, joven». La vergüenza le quemó las mejillas. Sintió las miradas de las personas detrás de ella, imaginó su compasión oculta, su fastidio por la demora. No se atrevió a levantar la vista. Con la garganta cerrada por un nudo de frustración y lágrimas reprimidas, murmuró un gracias casi inaudible y abandonó la fila. Cada paso hacia la salida era un esfuerzo sobrehumano. El mundo exterior, con su bullicio y sus luces, pareció ahogarse en un sonido lejano, apagado. Se apoyó contra la pared fría de la farmacia, al lado de la puerta automática que se abría y cerraba con un silbido suave, dejando escapar bocanadas de aire caliente que olía a medicinas. Las lágrimas finalmente cayeron, silenciosas, amargas, mezclándose con la humedad de la noche madrileña. ¿Cómo explicarle que no podía comprar lo único que podía salvarla? La desesperanza era un peso físico en sus hombros, tan tangible como el frío que le calaba los huesos. Héctor Mendoza López, de 30 años, observó la escena desde el final de la fila. Sus ojos verdes, claros y serenos no habían perdido detalle. La postura tensa de la joven, sus dedos nerviosos, el modo en que apretaba el bolso como si fuera un salvavidas, la palidez de su rostro cuando el datáfono pitó por segunda vez. No era la primera vez que veía el desaliento en los ojos de alguien, pero había algo en la pureza de su angustia, en la forma en que intentó contener las lágrimas con dignidad, incluso en la derrota, que le conmovió profundamente. Sin pensarlo, sin calcular consecuencias ni buscar ningún tipo de reconocimiento, se acercó al mostrador cuando el farmacéutico se disponía a atender al siguiente cliente. «Disculpe», dijo Héctor. Su voz era calmada, firme, un contraste con el caos interno que acababa de presenciar. «El medicamento que llevaba la señorita anterior, ¿podría añadirlo a mi compra, por favor?» El farmacéutico lo miró con sorpresa, luego con una comprensión lenta. Asintió sin hacer preguntas. Héctor pagó en efectivo, sacando billetes de su cartera con un gesto rápido y discreto. No quiso dar tiempo a que la situación se complicara o a que alguien más interviniera. Metió la caja de medicamentos en una bolsa de plástico con el logo de la farmacia y salió a la calle. La vio de inmediato, encogida contra la pared, con los hombros temblorosos bajo la débil luz de un neón. Su figura parecía tan frágil, tan perdida en la inmensidad de la ciudad, que por un momento Héctor dudó. No quería asustarla, no quería que su gesto pareciera una intrusión o algo con segundas intenciones. Pero la imagen de su desesperación fue más fuerte. Se acercó con pasos tranquilos, calculando su proximidad para no parecer una amenaza. Cuando estuvo a su lado, extendió la bolsa. «Señorita», dijo suavemente, casi en un susurro que se mezcló con el rumor de la calle. Claudia alzó la vista, sobresaltada. Sus ojos oscuros, hinchados por el llanto, lo miraron con una confusión absoluta. No reconoció al hombre de la fila. En su vergüenza había evitado mirar a nadie. Pero allí estaba él, con una bolsa idéntica a la que ella había tenido que dejar sobre el mostrador. «¿Qué?» comenzó a decir. Su voz era un hilo roto, cargado de desconfianza y una esperanza tan frágil que casi duele. «Es para usted», dijo Héctor, manteniendo la bolsa extendida. Su expresión era serena, no había rastro de lástima en sus ojos, solo una bondad tranquila, una certeza silenciosa. Claudia miró la bolsa, luego su rostro, luego la bolsa de nuevo. Su mano, aún temblorosa, se alzó por puro instinto, pero se detuvo a mitad del camino,
desconfiada. «Gracias», logró decir, pero la palabra sonó ridículamente pequeña, insuficiente para la magnitud de lo que sentía. «Muchas gracias». ¿Cómo? Antes de que Claudia pudiera articular otra palabra, antes de que su cerebro, entumecido por la montaña rusa de emociones, pudiera formular una pregunta coherente, él dijo las únicas palabras que importaban, las únicas que necesitaba decir. «Cuídela mucho», murmuró, con una sinceridad que caló hondo en ella, como si conociera la importancia de lo que llevaba en esa bolsa, como si entendiera el peso del cuidado que recaía sobre sus hombros. Y luego, con la misma discreción con la que había actuado, dio media vuelta y se mezcló con el flujo de peatones en la acera, desapareciendo en la noche de Madrid como un fantasma benévolo, una aparición de bondad en un momento de oscuridad. Observó cómo su figura se alejaba, cómo se fundía con las sombras y las luces de los escaparates hasta dejar de distinguirlo entre la multitud. El ruido de la ciudad volvió a su conciencia de golpe, el claxon de un coche a lo lejos, la risa estridente de un grupo de jóvenes que pasaban, el rumor constante de la vida que seguía su curso. El frío del aire ya no le parecía hostil, sino refrescante, limpiando las huellas de sus lágrimas. Las luces de neón ya no eran frías y artificiales, sino que parpadeaban con una tenue esperanza, pintando el asfalto de colores que ahora le parecían bellos. Permaneció un largo minuto en la misma posición, dejando que la nueva realidad se asentara en su mente. Y todo gracias a un acto de bondad pura, desinteresada, de un hombre que no quería nada a cambio, que ni siquiera había esperado escuchar su nombre. No era romance, no era amistad, era algo más primario, la certeza renovada de que la humanidad, en medio de su caos, podía generar destellos de pura luz. Con un último temblor, esta vez de un alivio profundo que le recorrió todo el cuerpo, apretó la bolsa con fuerza y emprendió el camino a casa. Sus pasos ahora eran más ligeros, decididos. No solo llevaba un tratamiento vital en esa bolsa de plástico, llevaba también una historia que contar, una lección de humildad y generosidad, y la renovada, aunque confusa, fe en que en los rincones más inesperados de la ciudad, a veces, aparecen ángeles sin alas que cambian todo con un simple gesto. Y mientras caminaba bajo la misma luna que iluminaba a un Héctor ya lejano, supo que esa noche, en la bulliciosa calle de la luz, su vida y la de su abuela habían sido alteradas para siempre por la mano silenciosa de un desconocido. El aire nocturno de Madrid cargaba ahora un peso diferente para Claudia. Ya no era el frío cortante de la desesperanza, sino una brisa que parecía arrastrar consigo el eco de unas palabras que resonaban en su interior con la fuerza de un mantra. «Cuídala mucho». Cada paso que daba alejándose de la farmacia San Rafael era más firme que el anterior, pero su mente era un torbellino de emociones contradictorias. La bolsa de plástico, antes un objeto de deseo inalcanzable, ahora se balanceaba suavemente en su mano derecha, su peso insignificante en comparación con el valor monumental de su contenido. Lo apretaba con tal fuerza que los nudillos se le estaban poniendo blancos, como si temiera que fuera a desvanecerse, a demostrar que todo había sido un sueño febril provocado por el estrés. La textura áspera del plástico bajo sus dedos era la prueba tangible, no era una ilusión. Allí dentro estaba la esperanza, encapsulada en frascos de vidrio y blísteres de pastillas. Sin embargo, una parte de ella, la parte herida por el rechazo de la tarjeta y la humillación pública, se resistía a aceptar la bondad pura. Su vida no le había enseñado a recibir regalos de extraños. Le había enseñado a trabajar, a sudar, a luchar por cada migaja de dignidad. ¿Qué quería él a cambio? La pregunta, venenosa y desconfiada, se coló en sus pensamientos. Su mirada serena, sus ojos verdes, que no mostraban lástima sino una comprensión casi sobrenatural. ¿Era posible que simplemente
no quisiera nada. La idea le resultaba tan ajena como el gesto en sí. Mientras caminaba, los recuerdos de los últimos minutos se repetían en su cabeza en un bucle frenético. La sensación de calor subiéndole al rostro cuando el terminal electrónico emitió ese pitido agudo, seco, definitivo. El susurro casi imperceptible de la persona detrás de ella, un sonido que en ese momento había interpretado como juicio. Las miradas de los demás clientes que sentía clavadas en su nuca, cargadas de una mezcla de curiosidad malsana y una incomodidad que los hacía apartar la vista rápidamente. Había sido un instante de exposición brutal, de vulnerabilidad absoluta bajo la cruda luz fluorescente de la farmacia. Y luego, la huida, el impulso animal de escapar de ese escenario de fracaso. Y en medio de esa vergüenza, él había estado allí, observando. ¿Desde cuándo? Había visto toda su pequeña tragedia desarrollarse. La idea le provocó un nuevo rubor, esta vez de vergüenza retrospectiva. Pero su gesto no había sido el de un espectador. Había sido el de un participante silencioso que decidió alterar el curso de los eventos. Pagar discretamente, no hacer una escena. No buscarla dentro de la farmacia para un momento de gloria ante los demás. Esperar fuera, en la penumbra relativa de la acera, para entregarle la solución sin testigos incómodos. La discreción de Héctor era, en sí misma, un mensaje, un acto de respeto que calmaba levemente la desconfianza inicial de Claudia. Llegó a su portal, un edificio antiguo con la pintura descascarada en la puerta de madera. Introdujo la llave con manos que aún temblaban ligeramente, no por el frío, sino por la descarga de adrenalina que empezaba a remitir. El chirrido familiar de la cerradura le dio una sensación de normalidad que contrastaba violentamente con el torbellino interno. Al cerrar la puerta tras de sí, el silencio del vestíbulo la envolvió, solo roto por el lejano zumbido de la nevera en algún piso superior. Se apoyó contra la fría pared de azulejos, cerró los ojos y respiró hondo. El olor a lejía y a comida vieja, tan característico del edificio, de repente le pareció el aroma del hogar, de su hogar. El lugar que compartía con su abuela, el centro de su universo y de sus preocupaciones. Subir las escaleras fue un acto meditativo. Cada escalón que ascendía la acercaba a la realidad que había estado a punto de perder. La bolsa seguía agarrada con fuerza. Al llegar al rellano de su piso, la luz tenue de la bombilla que colgaba del techo iluminó la puerta marrón. Desde dentro, podía oír el débil sonido de la televisión sintonizada en uno de esos programas de debates nocturnos que a su abuela le gustaba tener de fondo para sentirse acompañada. El corazón se le encogió. Ahí dentro estaba ella, probablemente despierta, preguntándose por qué Claudia tardaba tanto, tal vez sintiendo el peso de la enfermedad que le robaba las fuerzas, pero sin querer quejarse para no ser una carga más. Antes de abrir la puerta, Claudia hizo una pausa. Se miró la bolsa. Un acto de bondad anónima le permitía cruzar ese umbral no con las manos vacías, sino con la respuesta, con la esperanza. Aspiró profundamente, tratando de ordenar sus emociones. No podía entrar llorando, ni con el rostro desencajado por la conmoción. Debía ser fuerte, para ella, siempre para ella. La llave giró en la cerradura y la puerta se abrió con su habitual crujido. El calorcillo del pequeño apartamento la recibió, junto con el olor a caldo de pollo que había preparado horas antes. La estancia estaba en penumbra, solo iluminada por el parpadeo azulado de la pantalla del televisor. En el sofá, arropada con una manta de cuadros, su abuela yacía medio incorporada con cojines. Sus ojos, tan sabios y cansados, se volvieron hacia la puerta. «Claudia, ¿todo bien, niña? ¿Has tardado?» Su voz era un hilo de aire, débil pero llena de preocupación.
Claudia forzó una sonrisa, la mejor que pudo reunir. Cerrando la puerta con suavidad, se acercó al sofá. Sí, abuela. Todo bien. Solo había cola en la farmacia. Mentirle le partía el alma, pero era preferible a contarle la verdad, a someterla a la angustia que ella misma había experimentado. Se arrodilló junto al sofá, colocando la bolsa en el suelo. Tomó la mano de su abuela, de piel fina como papel de seda y marcada por las venas azules. Estaba fría. Mira lo que traje. Su voz sonó más estable de lo que esperaba. Sacó la caja del medicamento de la bolsa. La sostuvo entre sus manos como si fuera un objeto sagrado. Su abuela miró la caja, luego a Claudia, y una lágrima silenciosa se deslizó por su mejilla surcada de arrugas. No era una lágrima de tristeza, sino de un alivio tan profundo que no necesitaba palabras. ¿Cómo? Logró decir la anciana, su voz quebrada por la emoción. No te preocupes por eso ahora, susurró Claudia, acariciándole la mano. Lo importante es que lo tenemos. Mañana empezarás con el tratamiento y todo va a mejorar. Lo prometo. Ayudó a su abuela a sentarse un poco más y fue a la cocina a por un vaso de agua. Mientras llenaba el vaso bajo el grifo, sus ojos se posaron en la bolsa de la farmacia, abandonada en la mesa de la cocina. El logotipo de la farmacia San Rafael le pareció ahora un estandarte de salvación, pero también era un recordatorio de él. De vuelta en el salón, ayudó a su abuela a tomar la primera dosis. Ver cómo cerraba los ojos y tragaba la pastilla con un esfuerzo visible fue un momento de profunda solemnidad. Era el comienzo de algo, una lucha, sí, pero una lucha que ahora tenían armas para librar. Se sentó en el borde del sofá, observando cómo el sueño, aided por la medicación, empezaba a vencer a su abuela. Su respiración se hizo más profunda y regular. La paz que se apoderó de su rostro fue el mejor regalo que Claudia podría haber recibido. Pero cuando el silencio solo fue roto por la respiración de su abuela y el murmullo lejano de la televisión, las preguntas regresaron con fuerza renovada. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué lo hizo? La imagen de Héctor se grababa a fuego en su memoria. La elegancia discreta de su terno sin corbata, la serenidad de su rostro, la intensidad calmada de sus ojos verdes. No parecía un hombre adinerado caprichoso. Parecía normal. Un trabajador, quizás volviendo a casa después de un largo día. Alguien que entendía el valor del esfuerzo y por eso mismo el peso de un fracaso inmerecido. Se levantó en silencio y recogió la bolsa de la cocina. La examinó. Era solo una bolsa de plástico blanco con el logo en azul. Pero dentro, doblado y casi pasado por alto, encontró el ticket de compra. Lo sacó con dedos que suddenly se volvieron torpes. Lo desdobló con cuidado. Allí estaba, impreso en letras pequeñas y frías, el nombre del medicamento, el precio que había sido tan inalcanzable para ella, la fecha, la hora, y en la parte inferior, la leyenda pagado. No había nombre, no había dedicatoria, no había forma de rastrearlo, solo la prueba de que un acto de generosidad había ocurrido, un acto que, para el mundo, sería solo una transacción económica más, pero que para ella significaba el mundo. Apretó el ticket contra su pecho. La gratitud que sentía era tan vasta que resultaba agobiante. Era una deuda que sabía que nunca podría saldar, porque no había sido una transacción, había sido un regalo. Y la imposibilidad de agradecerle adecuadamente, de mirarle a los ojos y decirle lo que esto significaba, se convirtió en una punzada de frustración en medio de la alegría. ¿Cómo se supone que debía sentirse? ¿Agradecida? Por supuesto. ¿Aliviada? Más de lo que las palabras podían expresar. ¿Pero también culpable? Un poco sí, por haber dudado de él, aunque fuera por un segundo, por haber pensado que podía haber tenido segundas intenciones. Se asomó a la ventana de la cocina
que daba a la calle de la Luz. La noche seguía su curso. Los coches pasaban dejando estelas de luz sobre el asfalto mojado. La gente caminaba hacia sus destinos, ajenos al pequeño milagro que había ocurrido en un apartamento del tercer piso. Él estaba ahí fuera, en alguna parte. ¿Pensaría en lo que había hecho? ¿O sería para él un gesto tan simple, tan intrascendente, que ya lo habría olvidado, absorbido por las preocupaciones de su propia vida? Claudia sabía que no. La intensidad de su mirada, la solemnidad de sus palabras, no eran las de alguien que realiza un acto intrascendente. Él sabía la importancia de lo que hacía. Esa certeza la tranquilizó y la conmovió aún más. De vuelta en el salón, se arropó con una manta en el sillón frente a su abuela dormida. La observó. Por primera vez en semanas, los rasgos de la anciana no estaban contraídos por el dolor o la inquietud. El sueño era profundo, pacífico. Ese solo hecho valía cualquier precio, y había sido pagado por un extraño. La semilla de la que hablaba la sinopsis no solo había sido plantada, había germinado con una fuerza explosiva en el corazón de Claudia. No era solo agradecimiento, era una profunda conmoción existencial. El mundo, tan gris y despiadado horas antes, se teñía ahora de unos colores diferentes. No era que los problemas hubieran desaparecido. El dinero seguía siendo escaso, el trabajo seguía siendo duro, la enfermedad seguía siendo una batalla por librar. Pero algo había cambiado, la certeza de que en la sombra podía haber manos dispuestas a sostenerte, que la bondad no era solo una palabra en un diccionario, sino una fuerza tangible y activa que operaba en los rincones más inesperados. Cerrando los ojos, no vio la oscuridad, vio unos ojos verdes y serenos, oyó una voz calmada que decía, «Cuídala mucho». Y supo, con una certeza que le calentó el alma, que ese encuentro fugaz, esa intersección de dos caminos en la noche madrileña, había alterado para siempre el curso del suyo. No era el final de una historia. Era quizás el comienzo extraño y silencioso de algo que aún no podía nombrar, pero que se sentía tan real y vital como el medicamento que ahora latía en el silencio de la habitación, prometiendo un nuevo amanecer. La noche avanzaba con su ritmo imperturbable, pero dentro del pequeño apartamento el tiempo parecía haberse detenido, suspendido en la burbuja de quietud que envolvía a las dos mujeres. Claudia permaneció sentada en el sillón, la manta sobre sus hombros, observando el sueño profundo de su abuela. La respiración de la anciana era un susurro regular y tranquilo, un sonido que había sustituido al jadeo doloroso de las noches anteriores. Cada inhalación parecía un milagro, cada exhalación una bendición. El medicamento, ese pequeño frasco de cristal ámbar que ahora descansaba sobre la mesilla de noche, era el artífice de ese cambio, un objeto cargado de una energía casi sagrada. Su mente, sin embargo, no encontraba la misma paz. Rebobinaba una y otra vez los minutos en la farmacia, el sonido seco y definitivo del datáfono al rechazar su tarjeta, la sensación de calor subiéndole por el cuello, la mirada de los demás clientes que sentía como agujas en la espalda, y luego la aparición de él, Héctor, su silueta recortándose en la puerta, la bolsa extendida, esas palabras que se habían grabado a fuego en su memoria. Cuídala mucho. No era solo lo que había hecho, sino cómo lo había hecho, sin pompa, sin esperar nada a cambio, con una naturalidad que desarmaba toda defensa. ¿Quién era? ¿Un ángel? No, sus manos habían tenido el peso y la textura de la realidad cuando rozaron las suyas al entregarle la bolsa. ¿Un loco? Tampoco. Su mirada era demasiado lúcida, demasiado serena. Era simplemente un hombre que había visto su desesperación y había actuado. Ese pensamiento la llevaba de vuelta a la punzada de culpa que había sentido antes.
Había juzgado su intención en un primer instante, había sentido un escalofrío de recelo cuando lo vio acercarse. La ciudad te enseñaba a desconfiar, a bajar la mirada, a proteger tu espacio vital con ferocidad. Y él había quebrado todas esas reglas no escritas con un gesto de pura humanidad. Se levantó del sillón, incapaz de estarse quieta. Caminó hasta la cocina y llenó un vaso con agua. Sus manos apenas temblaban ahora. La urgencia había dado paso a una reflexión profunda, casi abrumadora. ¿Y si lo volvía a encontrar? Madrid era una ciudad enorme, pero la calle de la Luz era su mundo, el escenario de su vida cotidiana. La posibilidad de cruzarse con él de nuevo no era descabellada. ¿Qué haría entonces? ¿Se acercaría? ¿Le daría las gracias de una manera que las palabras dichas a su espalda no pudieron expresar? La idea la aterrorizaba y la atraía con igual fuerza. Quería que supiera lo que su gesto significaba, que no había sido un simple favor, sino un punto de inflexión. Pero también temía invadir su espacio, romper el anonimato que él parecía haber buscado deliberadamente. De vuelta en el salón, se arrodilló junto al sofá y tomó la mano de su abuela. La piel era papel de seda, surcada por el tiempo y la enfermedad, pero ahora estaba caliente. «Viva, abuela», susurró, «un hombre, un desconocido. Pagó esto, no sé por qué, no sé quién es». Las palabras sonaban absurdas al decirlas en voz alta, como un fragmento de un cuento de hadas moderno que hubiera irrumpido en su gris realidad. «Pero te vas a poner bien, gracias a él». La anciana, en su sueño, murmuró algo ininteligible y apretó levemente los dedos de Claudia. Fue un gesto inconsciente, pero para la joven fue una confirmación. Aquel acto de bondad no solo le había devuelto la medicina, sino que le había restaurado una pizca de fe que ni siquiera sabía que había perdido. La fe en la gente, en la posibilidad de que algo bueno podía ocurrir sin motivo aparente. Se quedó allí, arrodillada en el suelo, mientras la ciudad rugía más allá de las ventanas. Los neones de la calle proyectaban franjas de luz azulada y rojiza, que se deslizaban lentamente por la pared opuesta, como espectros silenciosos. Su mente empezó a construir escenarios, a imaginar la vida de Héctor. Viviría cerca, trabajaría en alguna de las oficinas del centro. ¿Tendría también a alguien a quien cuidar? Tal vez esa fuera la clave. Tal vez él conocía el dolor de la impotencia, el miedo a perder a alguien, y por eso su reacción había sido tan inmediata, tan visceral. No era lástima lo que había visto en sus ojos. Era comprensión, una empatía profunda y resonante. Esa idea la conmovió de una manera nueva. No se sentía una pobre chica ayudada por un hombre bueno. Se sentía entendida, vista de verdad, en su momento más frágil y crudo, y no rechazada, sino sostenida. Era una sensación poderosa que empezaba a llenar los espacios que la preocupación y el cansancio habían vaciado en su alma. El ruido de un coche frenando bruscamente en la calle la hizo sobresaltarse. Volvió a la ventana. Abajo, la vida seguía igual. Un grupo de jóvenes reía a carcajadas. Una pareja discutía en una esquina. Un hombre con prisa miraba su reloj. Nadie parecía consciente del pequeño cataclismo emocional que había tenido lugar en el tercer piso. Y sin embargo, para Claudia, el mundo ya no era el mismo. Cada persona que pasaba podía ser él. Cada sombra podía esconder su mirada. La ciudad había dejado de ser un lugar hostil para convertirse en un mapa de posibilidades, un escenario donde lo extraordinario había irrumpido de la forma más mundana posible. En una farmacia, bajo la luz fluorescente, junto a un mostrador. Se recostó de nuevo en el sillón, exhausta pero demasiado alterada para dormir.
Cerraba los ojos y veía el instante exacto en que sus manos se encontraron alrededor del asa de la bolsa. Recordaba la textura áspera del papel, la calidez fugaz de sus dedos. Un estremecimiento le recorrió la espalda. No era miedo, era la electricidad de lo significativo, la conciencia aguda de que ese breve contacto físico había sido el vehículo de algo mucho más grande. Mañana, pensó, la vida retomaría su curso. Tendría que ir a trabajar, tendría que seguir luchando, pero lo haría con una certeza nueva. Alguien había tendido la mano sin que ella lo pidiera. Alguien había roto el contrato no escrito del desinterés urbano. Y ese alguien, fuera quien fuera, había dejado una huella imborrable. No se trataba de encontrarle para pagarle la deuda. Se trataba de honrar su gesto siendo diferente, estando más atenta al mundo, siendo quizás, para alguien en el futuro, la mano anónima que ofrece ayuda en un momento oscuro. La semilla de generosidad que él había plantado en la fría noche de asfalto ya echaba raíces, prometiendo florecer de una forma que ni él mismo podría haber imaginado. Y en el silencio de la habitación, con el suave respirar de su abuela como banda sonora, Claudia supo que ese era el verdadero regalo, el que perduraba mucho después de que el último comprimido hubiera sido tomado. La lluvia había cesado por completo, dejando el aire limpio y cargado de un frío cortante que hacía visible el aliento de los pocos transeúntes que aún recorrían la calle de la luz. Claudia caminaba con paso rápido, no por el frío, sino por una urgencia interna que le latía en el pecho como un segundo corazón. La bolsa de la farmacia, ahora un peso precioso y significativo en su mano, se balanceaba con cada paso, y el roce del papel contra su pierna era un recordatorio constante del encuentro. No podía dejar de mirar la acera delante de ella, como si las baldosas mojadas fueran a desvelar el camino que había tomado Héctor. Su mente, antes nublada por la desesperación, ahora era un torbellino de preguntas sin respuesta y una gratitud tan profunda que le quemaba por dentro. Cada farola, cada escaparate iluminado era un posible refugio donde él podría haberse esfumado. ¿Habría girado en la esquina hacia la plaza? ¿Habría entrado en algún portal cercano? La ciudad, anónima y vasta, de repente se sentía como un laberinto diseñado para ocultar a la única persona que deseaba encontrar. No para devolverle el dinero, sino para mirarlo a los ojos y decirle ¿qué? Las palabras gracias le parecían insuficientes, monedas de cobre para pagar una deuda de oro. Necesitaba que él entendiera que su gesto no había sido solo una transacción, sino un salvavidas lanzado en medio de una tormenta que amenazaba con hundirla. Su vida, marcada por la lucha constante y la responsabilidad prematura, no tenía espacio para los milagros. Hasta esa noche. Al llegar a la esquina, se detuvo, jadeando levemente. La avenida principal se extendía ante ella, un río de asfalto negro y brillante surcado por los faros de los coches. La búsqueda era absurda, lo sabía, era como perseguir un fantasma. La resignación empezó a enfriar el ardor de su esperanza. Quizás ese era el sentido de todo, un acto de bondad pura, anónimo y efímero, destinado a no tener continuación. La idea la entristeció, pero también la llenó de una extraña paz. Alguien había sido bueno sin esperar nada a cambio. Ese solo hecho restauraba su fe en un mundo que a menudo se mostraba indiferente. Con un suspiro que empañó el aire frente a ella, Claudia se volvió hacia el camino de regreso a casa. La urgencia fue reemplazada por una calma solemne. Mientras caminaba ya no miraba las sombras buscando una figura, sino que observaba a las personas que pasaban a su lado. El anciano que arrastraba un carrito de la compra, la madre que apuraba a su hijo pequeño, el grupo de amigos que compartía una risa.
Ya no eran extras en su drama personal, sino individuos con sus propias batallas, sus propias historias. El gesto de Héctor le había abierto los ojos. La ciudad ya no era un paisaje de indiferencia, sino un tejido de vidas entrelazadas, donde un pequeño acto podía tener un eco insospechado. Al subir las escaleras de su edificio, notó que sus pasos eran más ligeros. La pesadilla de la farmacia, la humillación y el pánico se habían transformado en algo nuevo. Al abrir la puerta de su piso, la encontró sumida en la penumbra, solo rota por la tenue luz de la lámpara de la mesilla de noche en la habitación de su abuela. El sonido de la respiración ronca y trabajosa de la anciana llenó la sala. Era un sonido que normalmente le encogía el alma, un recordatorio diario de la fragilidad y la posible pérdida. Pero esa noche sonó diferente, sonó a vida. A una vida que, gracias a un extraño, tendría una oportunidad más. Se acercó a la habitación con reverencia. Su abuela, doña Carmen, dormía profundamente. Su rostro surcado de arrugas parecía más sereno bajo la luz suave. Claudia se sentó en la silla junto a la cama y colocó la bolsa de la farmacia sobre la colcha, junto a la mano arrugada de la anciana. Observó cómo el pecho de su abuela se elevaba y descendía con un ritmo cansado, pero constante. Todas las preocupaciones por el alquiler, por el trabajo precario en la lavandería, por las facturas que se acumulaban, se desvanecieron por un momento. Solo existía este instante de quietud, este triunfo silencioso sobre la enfermedad, gracias a la intervención de un ángel guardián con ojos verdes y una serenidad desarmante. Sacó la caja del medicamento. Era pequeña, ligera, pero en sus manos tenía el peso de un futuro. Leyó las instrucciones con atención, aunque ya las conocía de memoria. Cada palabra, cada dosis, estaba ahora impregnada del significado del regalo que representaba. No era solo un fármaco, era un acto de fe en la vida de su abuela, una afirmación de que esa vida importaba. Se levantó en silencio y fue a la cocina a buscar un vaso de agua. Al pasar frente al espejo del pasillo, se detuvo sorprendida. La mujer que la miraba desde el reflejo tenía los mismos ojos marrones cansados, el mismo rostro delgado. Pero había algo distinto, una luz tenue, un destello de esperanza que no había estado allí antes. La desesperación había cedido su lugar a una determinación renovada. Regresó a la habitación y despertó suavemente a doña Carmen. La anciana abrió los ojos, nublados por el sueño y la fiebre. «Claudia, hija, ¿qué hora es?» «Tarde, abuela». «Pero tienes que tomar tu medicina», dijo Claudia con una voz más suave de lo habitual, mientras apoyaba la espalda de la anciana con una almohada. Doña Carmen miró la caja que su nieta sostenía y una sombra de preocupación cruzó su rostro. «¿Y el dinero? ¿Conseguiste...» «Sí, abuela, no te preocupes. Todo está bien», la interrumpió Claudia con una sonrisa que brotaba de lo más hondo de su ser. Era una media verdad, pero la certeza en su voz era real. En ese momento, todo estaba bien. Le dio la pastilla y sostuvo el vaso de agua mientras su abuela bebía. Fue un acto de cuidado simple, cotidiano, pero esa noche se sintió como un ritual sagrado. Estaba cumpliendo con la única instrucción que Héctor le había dado. Cuídala mucho. Mientras su abuela se dormía de nuevo, Claudia permaneció a su lado, observándola. El silencio de la habitación era profundo, solo interrumpido por el tic-tac del reloj de pared en la sala. Su mente volvió a Héctor. Estaría en su casa. Pensaría en la chica de la farmacia. La idea de que su gesto hubiera sido tan fugaz para él como para ella era dolorosa, pero la aceptaba. Sin embargo, una parte de ella, la parte que había revivido esa noche, se negaba a creer que una conexión tan intensa pudiera disolverse en la nada. Madrid era grande, pero no infinita.
Los días siguientes transcurrieron con una normalidad que ahora parecía bañada por una luz distinta. Claudia iba a su trabajo en la lavandería, donde el vapor caliente y el olor a jabón fuerte eran su rutina. Pero ahora, mientras planchaba camisas o clasificaba ropa, su mente no se hundía en la monotonía. Revivía una y otra vez aquellos segundos frente a la farmacia. La textura áspera de la bolsa, la calidez de los dedos de Héctor, la serenidad de su voz. Ese recuerdo se convirtió en su talismán personal, un faro que la guiaba en los momentos más grises. Comenzó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. La sonrisa cansada del dueño del kiosco de prensa, la amabilidad del repartidor que siempre le deseaba buen día, la mujer que ayudaba a un turista perdido. La ciudad ya no era un ente hostil, sino un conjunto de personas, cada una con su carga y su capacidad de bondad. Ella misma se sorprendió sosteniendo la puerta del supermercado para una madre con un carrito lleno, o ayudando a recoger los papeles que se le habían caído a un anciano. Cada pequeño acto era un eco del de Héctor, una forma de honrar su regalo y de hacer que su propia bondad, ahogada por las preocupaciones, volviera a florecer. Una semana después, un sábado por la mañana, el destino o quizás solo la casualidad intervino. Claudia había llevado a su abuela a un pequeño parque cercano, aprovechando una de las raras mañanas en que doña Carmen se sentía con fuerzas. El sol de invierno era débil pero reconfortante, mientras su abuela se sentaba en un banco, cerrando los ojos para absorber el tímido calor. Claudia paseaba por los senderos, disfrutando de la simple belleza del día. Fue entonces cuando lo vio. Al otro lado del estanque del parque, sentado solo en otro banco leyendo un libro. Era él, no había duda, el mismo pelo negro bien cortado, la misma postura tranquila, la misma mandíbula fuerte. Llevaba una chaqueta oscura y vaqueros, y la concentración en su rostro mientras leía le daba un aire de profunda calma. El corazón de Claudia comenzó a latir con una fuerza descomunal, como si quisiera escapar de su pecho. La sangre le rugió en los oídos, ahogando el murmullo del parque. Todo el ruido del mundo se desvaneció, y solo existían los 30 metros de distancia que los separaban. Quedó paralizada. ¿Qué debía hacer? ¿Acercarse? ¿Interrumpir su lectura para darle las gracias? ¿Y si él ni siquiera la recordaba? La vergüenza de esa posibilidad la hizo estremecer. Quizás su momento había sido solo eso, un momento, y al cruzarse de nuevo, él solo vería a una extraña. El miedo a estropear la pureza del recuerdo era casi tan fuerte como el deseo de hablarle. Observó cómo pasaba una página del libro, cómo se ajustaba las gafas de lectura que no llevaba la otra noche. Parecía tan normal, tan real y tan inalcanzable. Pero entonces, doña Carmen, desde su banco, la llamó con su voz débil. «Claudia, ¿todo bien, hija? Te veo muy pálida». El hechizo se rompió. Claudia miró a su abuela, cuya vida este hombre había ayudado a salvar, y supo que no podía dejar pasar la oportunidad. La gratitud y la necesidad de cerrar ese círculo eran más fuertes que el miedo. Tomó aire profundamente, llenando sus pulmones con el frío aire de la mañana, y comenzó a caminar alrededor del estanque. Cada paso resonaba en su interior como un latido de tambor. Su mente era un caos, ensayando y desechando frases a cada instante. Héctor no la vio acercarse. Estaba absorto en su libro. Cuando Claudia se detuvo frente a él, su sombra cayó sobre la página. Él alzó la mirada. Sus ojos verdes claros entrecerrados por un momento contra el sol. No hubo un reconocimiento inmediato. Solo la mirada curiosa y serena de quien se pregunta quién le interrumpe. Claudia sintió que las palabras se atascaban en su garganta. Finalmente, con una voz que apenas era un suspiro, logró decir: «Disculpe, ¿se acuerda de mí?»
Héctor la observó con más atención. Su mirada recorrió su rostro, y Claudia vio el preciso instante en que el recuerdo encajaba. Sus ojos se abrieron ligeramente, no con sorpresa, sino con una especie de reconocimiento tranquilo, casi como si hubiera estado esperando este momento. Una sonrisa pequeña, apenas un pliegue en la comisura de sus labios, apareció en su rostro. La farmacia, dijo su voz, tan serena como la noche del encuentro, en la calle de la luz. Claudia asintió, sintiendo que las lágrimas le nublaban la visión. La emoción era tan abrumadora que no podía contenerla. Sí, susurró. Fue usted. Él cerró su libro suavemente y hizo un gesto hacia el espacio libre en el banco. Siéntate, por favor. Ella se sentó, manteniendo una distancia respetuosa, temblando levemente. Las palabras salieron de su boca en un torrente, entrecortadas por la emoción. Señor, no sabe, no tengo palabras para agradecerle. Mi abuela está tomando la medicina, está mejorando. Usted la salvó. Y a mí también. Bajó la mirada hacia sus manos, que se retorcían en su regazo. Quería devolverle el dinero, pero no sé cómo, y además sé que no era eso lo importante para usted. Héctor la escuchó en silencio, sin interrumpirla, con esa misma paciencia que había mostrado en la farmacia. Cuando ella terminó, dejando que un par de lágrimas silenciosas recorrieran sus mejillas, él no intentó consolarla físicamente, solo habló con una voz baja y pausada. No hace falta que me llames señor. Me llamo Héctor. Hizo una pausa, mirando hacia el estanque. Y no, el dinero no era lo importante. Vi tu cara esa noche, vi la desesperación. Es un tipo de dolor que se reconoce. Volvió a mirarla, y sus ojos verdes tenían una profundidad que parecía contener una historia propia. Todos cargamos con algo, Claudia. Era obvio que tú cargabas con algo muy grande. Poder aliviarlo, aunque fuera un poco, fue un privilegio para mí, no una deuda para ti. Sus palabras, tan simples y sinceras, calmaron la tormenta interior de Claudia. Él sí la había entendido. No había sido un acto de caridad, sino de conexión humana. Secó sus lágrimas con el dorso de la mano y por primera vez lo miró directamente a los ojos sin vergüenza. Su gesto cambió todo para mí, no solo por la medicina. Me hizo ver las cosas de otra manera. Héctor asintió lentamente. A veces un pequeño gesto puede ser como una piedra lanzada a un estanque. Las ondas se expanden, señaló el agua quieta frente a ellos. Me alegra saber que tu abuela está mejor. ¿Cómo se llama? Carmen, dijo Claudia, sintiendo un calor de orgullo al pronunciar su nombre. Cuídala mucho, repitió Héctor, y esta vez las palabras sonaron diferentes. No eran una instrucción, sino un deseo compartido, un punto de conexión. Hablaron un poco más. Brevemente, él le contó que trabajaba como técnico de laboratorio en un hospital cercano, que le gustaba la tranquilidad de ese parque para leer los fines de semana. Ella le habló de su trabajo en la lavandería con una naturalidad que la sorprendió, sin sentir la sombra de la vergüenza. No fue una conversación profunda, pero fue real, auténtica. Cuando Claudia se levantó para volver con su abuela, sintió que un ciclo se cerraba y, al mismo tiempo, que algo nuevo y lleno de posibilidades comenzaba. Héctor, dijo antes de irse. Gracias, de verdad. Él volvió a sonreír, una sonrisa más amplia y cálida esta vez. Cuídate, Claudia. Esa tarde, mientras ayudaba a su abuela a subir las escaleras de vuelta a casa, doña Carmen, que había observado la escena desde lejos con la sabiduría silenciosa de los ancianos, le preguntó: ¿Ese joven es un amigo, hija? Claudia miró a su abuela y luego hacia la ventana por la que se veía el parque, ahora vacío. Una sonrisa tranquila y genuina iluminó su rostro. Sí, abuela, respondió,
y su voz sonó firme y esperanzada. «Creo que lo es». La sonrisa de Claudia no se desvaneció durante todo el camino de regreso a casa. Cada paso sobre el asfalto húmedo, bajo la luz tenue de las farolas que comenzaban a encenderse, parecía más ligero que el anterior. Llevaba consigo algo más que la certeza de haber agradecido correctamente. Llevaba una sensación de paz que no había experimentado en meses, tal vez años. La imagen de los ojos verdes de Héctor, serenos y profundos, se repetía en su mente, no como una obsesión, sino como un recordatorio reconfortante de que la bondad, pura y desinteresada, existía, y que ella había sido su destinataria. Al abrir la puerta de su pequeño apartamento, el olor a caldo de pollo casero la envolvió como un abrazo. Doña Carmen, desde su sillón cerca de la ventana, giró la cabeza con una lentitud que delataba su edad, pero con una sonrisa que mantenía toda su fuerza. «Hueles a aire fresco, niña», comentó la anciana, sus ojos entrecerrados observando a su nieta con esa perspicacia que siempre la había desconcertado. Claudia se acercó y se arrodilló frente a ella, tomándole las manos, arrugadas y cálidas. «Me quedé un rato en el parque, abuela. Respirando. Sí, claro». Doña Carmen hizo una pausa dramática, jugueteando con los dedos de Claudia. «¿Y el aire que respirabas tenía nombre de hombre y una barba bien cuidada?» Claudia soltó una risa genuina y despreocupada que resonó en la habitación y que le sonó extraña y maravillosa a sus propios oídos. El peso que había cargado por tanto tiempo, el de la preocupación constante, la responsabilidad abrumadora, parecía haberse agrietado, permitiendo que un rayo de luz se filtrara. «Se llama Héctor», admitió, sin sentir la necesidad de ocultarlo. «Fue él, abuela, el de la farmacia». La anciana asintió lentamente, como si ya lo supiera. «Lo pensé. Tiene una buena cara ese muchacho. Se le nota en la manera de andar, con decencia». Apretó las manos de Claudia. «Un buen corazón es la mejor herencia que puede tener una persona, y es más raro de encontrar que un diamante». Esas palabras se quedaron grabadas en Claudia mientras preparaba la cena y ayudaba a su abuela a acostarse. Un buen corazón no era algo que se pudiera fingir. La discreción con la que Héctor había actuado, la ausencia total de cualquier expectativa, incluso su manera tranquila de hablar en el parque, todo encajaba. Ella había estado tan sumergida en la supervivencia que había olvidado que existían personas que simplemente daban. Los días siguientes transcurrieron con una textura diferente. La mejoría de doña Carmen era tangible, no solo por el medicamento, sino por el alivio palpable que ahora flotaba en el ambiente de su pequeño hogar. Claudia iba a su trabajo en la lavandería con una energía renovada. Las planchas pesadas parecían menos abrumadoras, el vapor constante menos sofocante. Incluso su jefe, un hombre normalmente hosco, comentó que parecía haber recargado las pilas. Pero en medio de esta nueva calma, una inquietud comenzó a crecer en Claudia, silenciosa pero persistente. No era la ansiedad de antes, sino un impulso diferente, una necesidad de reciprocidad que no tenía que ver con el dinero. Las palabras de Héctor resonaban. No era una deuda para ti. Ella lo entendía intelectualmente, pero su corazón le pedía hacer algo, por pequeño que fuera, que demostrara que su gesto había caído en tierra fértil, que había sido apreciado no solo como un salvavidas, sino como un faro de humanidad. Una tarde, después de salir del trabajo, no tomó el camino directo a casa. Sus pies la llevaron de vuelta al parque del estanque, casi por inercia. Una parte de ella esperaba verlo allí, sentado en el mismo banco, con un libro en las manos. Pero el banco estaba vacío. Una punzada de decepción la recorrió, seguida de inmediato por un razonamiento lógico. Era un día laboral, era absurdo esperar encontrarlo. Sin embargo, el impulso no se disipó.
no en el parque, sino saliendo de una cafetería cercana, con una taza de café para llevar en la mano. Iba vestido con ropa informal, unos jeans oscuros y una chaqueta sencilla, y parecía absorto en sus pensamientos. Claudia sintió que el corazón se le aceleraba de golpe. La tentación de llamarlo, de acercarse, fue intensa, pero algo la detuvo. ¿No sería acosador? ¿No pensaría él que ella estaba inventando una excusa para verlo? La inseguridad, esa vieja compañera, alzó la voz por un momento. Pero entonces recordó la sonrisa tranquila de Héctor, la sinceridad de sus palabras. Él no era una persona que se sintiera incómoda por un gesto genuino. Respiró hondo y antes de que pudiera pensarlo 2 veces, cruzó la calle. Héctor. Él se detuvo y se giró. Por un breve instante, su expresión fue de sorpresa neutra, pero luego sus ojos verdes la reconocieron y se suavizaron de inmediato, formando pequeñas arrugas en las comisuras. Claudia. Hola. Su voz era tan serena como la recordaba. Hola. Yo pasaba por aquí, dijo ella, sintiendo que sonaba terriblemente falsa. Es decir, me acordé de que te gusta el café de aquí. Señaló la taza en su mano, sintiéndose cada vez más torpe. Héctor no pareció molesto. Al contrario, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Sí, es uno de los mejores de la zona. ¿Te apetece uno? La invitación fue tan natural, tan libre de presión, que toda la tensión de Claudia se esfumó. Asintió. Sí, gracias. Entraron en la cafetería, un lugar pequeño y acogedor con olor a grano tostado y pan recién hecho. Mientras esperaban su pedido, Claudia encontró el valor para decir lo que realmente quería. La verdad es que no fue una casualidad, confesó, mirando las manos. He estado pensando en lo que hiciste y en lo que dijiste, y necesitaba hacer algo. No para pagarte, añadió rápidamente, alzando la mirada para asegurarse de que lo entendía, sino para demostrarte que tu gesto importó, que me hizo ver las cosas de otra manera, me hizo querer ser mejor. Héctor la escuchó apoyado contra el mostrador sin prisas. Cuando ella terminó, asintió lentamente. Claudia, con decírmelo fue más que suficiente. Lo juro, lo sé, insistió ella, pero para mí no lo es. Sacó de su bolso un pequeño sobre marrón modesto. No es dinero, aclaró de inmediato viendo el leve gesto de negación en su rostro. Es una promesa. Héctor tomó el sobre con curiosidad. Dentro había una hoja de papel doblada. Al abrirla, leyó en silencio. Era un comprobante de donación a una organización que ayudaba a familias con enfermos crónicos a pagar sus medicamentos. La donación era modesta, simbólica, pero estaba hecha en nombre de H.M. y C.J.R. Claudia contuvo la respiración mientras él leía. Había gastado una pequeña parte de sus ahorros, aquello que guardaba para una emergencia, en eso. Era una locura, quizás, pero se sentía profundamente correcto. Héctor alzó la mirada del papel. Su expresión era indescifrable durante un segundo que a Claudia se le hizo eterno. Luego, sus ojos se iluminaron con una emoción profunda que ella no había visto antes. No era alegría ni tristeza. Era algo más parecido al reconocimiento, a la conmoción. Esto, comenzó a decir y su voz normalmente tan firme parecía un poco quebrada. Claudia, esto es increíble. Es solo un poco, se apresuró a decir ella, ruborizándose. Pero quería que esa piedra que tiraste al estanque, como dijiste, siguiera haciendo ondas, aunque fueran pequeñas. Héctor dobló el papel con cuidado y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta cerca del corazón. El gesto fue tan deliberado y significativo que Claudia sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. No es solo un poco, dijo con firmeza, mirándola directamente.
Es todo. Esto es exactamente de lo que hablaba. Es la cadena, el gesto que se multiplica. Esto vale 1000 veces más que el precio de ese medicamento. En ese momento, detrás del mostrador, el barista llamó sus nombres. Héctor recogió las 2 tazas y le tendió una a Claudia. Sus dedos se rozaron brevemente al pasar la taza de cartón caliente, y una corriente de calidez completamente ajena al café recorrió el brazo de Claudia. Salieron a la calle y comenzaron a caminar sin un destino fijo, como si ambos supieran que la conversación no había terminado. El ambiente entre ellos había cambiado. La formalidad, la deuda moral percibida, se había disuelto por completo. Ahora había una complicidad, un entendimiento mutuo de que ambos habían visto algo en el otro que valía la pena conocer. Hablaron de sus vidas con más detalle. Héctor le contó cómo había decidido trabajar en el hospital, no como médico, sino como técnico, porque quería estar en la trinchera, ayudar de una manera tangible pero sin necesidad de protagonismo. Le habló de su propia familia, de una madre enferma a la que había cuidado años atrás y cómo esa experiencia había moldeado su comprensión del dolor ajeno. Claudia, por su parte, habló de sus sueños, algo que hacía mucho tiempo que no hacía. Le contó que antes de que su abuela enfermara, había estado estudiando para ser auxiliar de enfermería. Había tenido que dejar los estudios, pero la chispa de ese deseo aún ardía en ella, alimentada ahora por la experiencia de los últimos meses y por el encuentro con alguien que pertenecía a ese mundo de cuidado. «Deberías retomarlo», dijo Héctor, sin un ápice de duda. «Tienes la empatía necesaria. Lo vi en tus ojos esa noche. No era solo desesperación, era amor. Y eso es lo más importante». Esa afirmación tan simple y tan poderosa se clavó en el alma de Claudia. Alguien creía en ella. Alguien que apenas la conocía, veía en ella un potencial que ella misma había olvidado. Caminaron hasta que el cielo sobre Madrid se tiñó de naranjas y púrpuras. Al llegar frente al portal de Claudia, se detuvieron. La despedida pesaba en el aire, cargada de algo nuevo y prometedor. «No subas», dijo Claudia, súbitamente. «Mi abuela, si te ve, empezará a planificar la boda». Lo dijo en broma, pero había una verdad incómoda y emocionante detrás de esas palabras. Héctor se rió, un sonido bajo y agradable. «Doña Carmen me cae bien, tiene carácter». «Gracias, Héctor», dijo Claudia, y esta vez el gracias abarcaba mucho más que el medicamento o la charla. Abarcaba la esperanza restaurada, la fe en la humanidad y el destello de un futuro que suddenly parecía brillante. «Gracias a ti, Claudia», respondió él, «por las ondas». Se tocó el bolsillo donde guardaba el comprobante de donación. Ella asintió, y por primera vez no hubo más palabras que decir. Un entendimiento completo pasó entre ellos. Con una última sonrisa, Héctor dio media vuelta y se fue calle abajo, fundiéndose con las sombras alargadas del atardecer. Claudia subió las escaleras a su apartamento con el corazón tan liviano que sentía que podría flotar. Al entrar, doña Carmen estaba en el sillón tejiendo. «Llegas tarde, niña». «Con buena cara, pero tarde». Claudia se dejó caer en el sofá junto a ella y apoyó la cabeza en el hombro de su abuela. Cerró los ojos e inhaló el familiar olor a lana y jabón. «Abuela», susurró, «creo que el mundo está lleno de Héctores. Solo hay que saber mirar». Doña Carmen dejó de tejer y posó su mano en la cabeza de su nieta. «O a veces, hija, ellos nos encuentran a nosotros». Y en la quietud de aquel pequeño salón, con el último resplandor del sol entrando por la ventana, Claudia supo que su vida, marcada para siempre por un acto de bondad anónimo en una fría noche de Madrid, había girado hacia un nuevo camino. Un camino donde la desesperación ya no tenía la última palabra, sino la conexión, la gratitud
y la promesa tranquila de un mañana mejor. La noche en la farmacia San Rafael no había sido un final, sino el comienzo silencioso de todo. Si esta bondad llegó hasta ti, suscríbete y dale like para más historias que inspiran.